Y veremos todo eso en compañía de nuestros contertulios que se van a incorporar dentro de un instante, porque ahora, para abrir boca, tenemos que hablar de lo de esta mañana en las Cortes y de lo que es el gran escándalo de la vida nacional, que evidentemente no es solo el caso Koldo, es todo lo que va apareciendo alrededor. Y le anunciaba yo la presencia de alguien que ha sido protagonista esta mañana en la sesión de las ¿quiere usted ver cómo ha sido protagonista? Hombre, con Bolaños, que además iba medio peinado. Ha sido así, mire, vamos a ello. ¿Hay algún miembro del Gobierno implicado en el caso Koldo? Como usted bien conoce, por las informaciones periodísticas, no. Una trama que asciende a 52 millones de euros, de manera que cuando pisar la calle implicaba una sanción, el Partido Socialista hacía caja y se llenaba los bolsillos. Algo, por otro lado, nada nuevo. De verdad, no están ustedes para dar ninguna clase, ninguna lección. Le voy a repetir lo que le decía antes al portavoz del Partido Popular. Me repugna la corrupción, completamente. Pero es que además la que se produjo durante la pandemia me parece nauseabunda. Nauseabunda. Y a cerrar el micro y se ha sentado diciendo qué enfadado estoy y qué indignado estoy. Pepa Millar, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? El Gobierno esta mañana no ha dado ninguna explicación, absolutamente ninguna, es asombroso. No ha dado ninguna y además, como acabamos de ver, pues el señor Bolaños se ha mostrado muy compungido diciendo que le asqueaba la corrupción, que ellos son poco más que los adalides en la lucha contra la corrupción, que no la admitían. Bueno, pues el señor Bolaños se ha equivocado de partido, ¿no? Porque si hay un partido corrupto en España y en Europa, ese es el Partido Socialista. Y no han dado explicaciones y tampoco las esperamos porque no las han dado nunca. Pero bueno, había preguntas concretas. Yo que soy ya muy mayor, me acuerdo cuando yo era más pequeño que veías las Cortes y cuando alguien no contestaba la pregunta que se le había hecho, el presidente de las Cortes decía, ¿pero qué quiere usted contestar? Eso ya se ha acabado. No, eso ya, por desgracia, se ha acabado. Entonces, en fin, allí no se responde a lo que nosotros preguntamos, a lo que nadie pregunta en definitiva, y allí lo que hay es una justaposición de ideas impuestas por el Partido Socialista que responden a su relato y a un relato absurdo que trata de ocultar lo que es evidente. Y lo que es evidente es que aquí pues parece que estamos viendo la punta del iceberg de lo que es un caso de corrupción como tanto otro o más grave que cualquiera de los que lleva acumulado en su historial el Partido Socialista. Estamos hablando de que hay un señor, Koldo, mano derecha de Ábalos, perteneciente al círculo de máxima confianza de Sánchez, que al parecer pues llevaba una empresa que se ha dedicado a suministrar material sanitario con varios ministerios, con 2 gobiernos autonómicos, todos del Partido Socialista, y que se han estado lucrando él y quién sabe cuántos miembros más del Partido Socialista y del Gobierno a base de mordidas y de contratos adjudicados a dedo, incluso antes de que salieran a licitación. Y entonces esto todo apunta a que no solamente afecta a Koldo, no solamente afecta a Ábalos, esto es lo que nos quieren hacer creer, ¿no? Quieren acotar toda esta trama en la persona de Koldo y de su hombre de confianza, de Ábalos, cuando la realidad es que no es así. Es decir, aquí nos están tratando de convencer de que aquí un simple asesor ha sido capaz de engañar a 3 ministerios, a 2 gobiernos autonómicos y que nadie más sabía nada. Es imposible. Bueno, de hecho el señor Torres esta mañana en las Cortes le echaba la culpa a los funcionarios, que hay que tener la cara claro, dura, a cualquiera menos, en fin, a cualquiera menos a ellos. En aquellos días, lo recordamos perfectamente, el Gobierno decidió centralizar toda la adquisición de material, no permitió a nadie que lo hiciera, es decir, que cualquier decisión de compra tenía que pasar por sus manos. Se creó una especie de gabinete de crisis, por así llamarlo, donde estaba efectivamente Ábalos, pero también la señora Robles, por ejemplo, quiero recordar, ¿verdad? Claro. Es decir, que no había decisión que no pasara por allí. Efectivamente, y además es especialmente sangrante en algunos casos, ¿no? Para que la gente que nos vea entienda de lo que estamos hablando, este señor tiene una empresa y cierra contratos con varios ministerios, entre ellos el de Transportes, el de Interior y el de Sanidad. En el caso del Ministerio de Transportes hay 2 personas de Puertos del Estado que dicen que esa compra a esa empresa de Koldo viene impuesta directamente de arriba, del Ministerio de Transportes. Y en el caso del Ministerio de Sanidad, al parecer Illa, que era entonces ministro de Sanidad, emite una orden para que
se meta expresamente, se incluya expresamente a la empresa de Koldo en aquella adjudicación, en aquellas licitaciones que iban a salir, en un contrato público millonario. Estamos hablando de millones y millones de euros. En el caso de Canarias, el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática era presidente, también contemplado en toda esta trama, y la señora Armengol, presidenta en aquel momento de Baleares, que también contrata con esta empresa. En el caso de Baleares, por cierto, todavía siguen guardadas en un almacén mascarillas defectuosas. Es decir, que mientras a los españoles se nos prohibía pisar la calle, se nos impedía ver a nuestros familiares, mientras había muchos españoles que estaban muriendo solos por esas restricciones tan severísimas, mientras los sanitarios tenían que trabajar con bolsas de basura porque no tenían equipos de protección, esta gente se estaba lucrando y se estaba llenando el bolsillo. Y hay que recordar, como tú bien has dicho al inicio, cómo se hizo todo esto, porque muchas de estas medidas se llevaron a cabo a golpe de decreto, muchos de ellos, 2 de ellos declarados ilegales por el Tribunal Constitucional y con el Parlamento cerrado. Es decir, que aquí lo que no querían era que hubiera ningún tipo de control, todo centralizado, sin dar explicaciones a nadie, todo a golpe de decreto, como se viene haciendo últimamente todo, para que nadie pudiera controlar la actividad del gobierno en aquel momento. Y ahora estamos viendo las consecuencias del tema de las mascarillas, el material sanitario. Y quién sabe si dentro de un tiempo empezaremos a ver también cosas sobre la gestión de los fondos europeos, que será seguramente lo próximo. Y tanto en el caso de Canarias como de Baleares ya ha apuntado, es decir. Bueno, ante esto, la posición del Partido Popular es conocida, ha anunciado medidas, Vox también ha anunciado medidas, se persona en la causa judicial. Digamos que se abren 2 frentes, ¿no? El parlamentario, lo que de allí se pueda hacer frente a la presidencia de las Cortes, otra cosa es el Senado, y luego el judicial, claro. ¿En qué consiste exactamente la ofensiva que plantea Vox? Bueno, pues como tú bien dices, nosotros vamos a abordar este asunto desde todos los frentes, y los 2 más importantes, sin duda, son las instituciones y los juzgados. En el caso del Congreso de los Diputados, nosotros ya hemos solicitado la comparecencia de Illa, de Marlaska, de Ángel Víctor Torres, el que fuera presidente de Canarias, de Armengol y de Santos Cerdán, también de ese círculo. Y apoyaremos esas comisiones de investigación, esas comparecencias. También las vamos a impulsar desde los parlamentos regionales pertinentes, como en el caso de Baleares, por ejemplo. Es muy llamativo el caso de que el Partido Socialista quiera ahora iniciar una comisión de investigación en el Congreso de eso iba a preguntar de los Diputados, sí. Por ejemplo. Es decir, aquí lo que busca el Partido Socialista al final es enfundarse en ese traje de honestidad, de honradez y de decir que ellos son los primeros en la lucha contra la corrupción, cuando es un Partido Socialista que al mismo tiempo que dice todo esto está hablando todos los días y negociando con un prófugo de la justicia para amnistiarle sus delitos, entre ellos el de la corrupción. Es decir, la corrupción no es solamente económica, también es política, y aquí tenemos un gobierno que se está sentando a hablar todos los días con un prófugo de la justicia. Con lo cual no vamos a poner al lobo a cuidar de las ovejas. Y en el ámbito judicial hemos solicitado la personación en la acusación popular, y conforme vayan saliendo informaciones y nosotros también vayamos trabajando en ello y nuestro servicio jurídico también, pues así iremos haciendo. Desde el punto de vista parlamentario, Vox pide la comparecencia de Salvador Illa, digamos. ¿Eso tiene que aceptarlo o no la mesa del Congreso? ¿Cómo va? Bueno, evidentemente tiene un procedimiento. En el caso de la presidenta del Congreso nos lo han negado más de una ocasión, porque ellos al final interpretan el reglamento de aquella manera. Lo hemos visto, por ejemplo, sin ir más lejos, en la Comisión de Industria, cuando trataban de echar a nuestro diputado. Sí. Y al final, evidentemente, existe ese riesgo de que no salgan adelante, porque además lo que estamos viviendo en el Congreso de los Diputados es una situación sin precedentes. La Cámara está literalmente secuestrada
por el Partido Socialista y por una presidenta del Congreso que no se comporta como tal, que se comporta como una militante más y que interpreta el reglamento como a ella o como a su partido más le conviene, y lo vemos todos los días. Es decir, que esta petición de comparecencia puede quedar todas ellas frustradas si lo decide el... Vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Tiene esperanzas de que no tengan más remedio que aceptar la comparecencia? Deberían poder comparecer, claro. Bueno, otra cosa es el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y ellos ya han dicho que van a llevar su camino. Y por medio está efectivamente esta propuesta del Partido Socialista que mencionabas hace un instante, que el PP ha dicho que no la acepta y Vox tampoco, por lo que veo. Bueno, nosotros, como digo, no vamos a poner al lobo a cuidar de las ovejas, ¿no? Y al final esto responde a una tremenda hipocresía de querer, como digo, reducir toda esta causa a la persona de Koldo y de Ábalos. Y esto no es solamente de Koldo y de Ábalos, ni siquiera de Illa, ni siquiera de Armengol. Esto es el caso PSOE, una trama que se fragua en sus administraciones, son sus administraciones, que nos quieren hacer creer que este señor, que pasa de portero de un prostíbulo a consejero de una empresa pública estatal, lo que viene a ser pues, la evolución natural de cualquier trabajador en España, pues que fue capaz de engañar a todo un gobierno, de engañar a dos gobiernos autonómicos, y que aquí nadie sabía nada en el Partido Socialista. Y yo insisto en que hay que recordar quién es esta persona. Esta persona forma parte del círculo más íntimo de Sánchez, hasta el punto de que fue él el que custodiaba en un piso sus avales en aquellas primarias en las que Sánchez se presentaba secretario general. Y Koldo, Ábalos, Cerdán formaban parte de ese círculo que relanzó de alguna manera a Sánchez paseándolo por España antes de obtener la Secretaría General del Partido Socialista. Es decir, que no saben muy bien a quién pretenden engañar, y nosotros, por supuesto, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, en las instituciones, en los juzgados, para saber de verdad a quién afecta todo esto. Nosotros estamos convencidos de que hay más miembros del Partido Socialista y que hay más miembros del Gobierno salpicados y metido en esta trama. A los juzgados nos vamos ahora. Vox se va a personar como acusación particular. De momento solo hay una causa abierta, Acusación si no me popular, equivoco. popular. ¿Qué he dicho? Particular. Perdón. Es que... Popular. Bien, solo hay una causa abierta, si no me equivoco. Sí. ¿No? Sí, solamente la podía iniciar el Partido Popular y nosotros nos hemos adherido. ¿Y a partir de ahora qué? Quiero decir, ¿qué se sabe? ¿Qué se cuenta? Cuéntenos algo que no sepamos. Pues no sabemos mucho más de lo que podamos saber a través de las informaciones que se están publicando, que son bastante rápidas y que cada vez esta mancha de este caso pues parece que se está expandiendo cada vez más y que está afectando cada vez a más miembros del Partido Socialista y del Gobierno. Vox está en este momento en posición de influencia notable en varias comunidades autónomas, ya sea porque forma parte del gobierno, ya sea porque su concurso es necesario para él, sea Comunidad Valenciana, sea Baleares, sea Aragón, etcétera. Desde estas instituciones van a hacer algo para tirar de la manta, porque aquí hay mucha manta. En el Parlamento de Baleares, por ejemplo, ya hemos solicitado una comisión de investigación donde hemos pedido también que compadezca Armengol, que fue la presidenta en aquel momento. Y conforme vayamos estudiando y vayamos viendo las posibilidades que tenemos en cada uno de los sitios donde nosotros tenemos capacidad de influencia, cogobernamos y podemos sacar adelante según qué iniciativas parlamentarias, pues así lo iremos haciendo. De momento, en Baleares y en el Congreso de los Diputados, por supuesto. En el caso de Aragón, me parece que está comprobado que el AMBAN no compró lo que le ofrecían, ¿no? Sí, algo... De momento, porque aquí hay que saber lo que aparece, pero de momento es así. Y en el caso de Valencia, hay que decir ahí que tiren, porque esto en el caso de Valencia, igual, pero ya digo que conforme vayamos teniendo esas informaciones, así iremos haciendo. De momento y políticamente, y puesto que usted les ve la cara allí, que no es lo mismo verles la cara que verlos en la tele, ¿qué impresión le dan? El señor Bolaños, que estaba esta mañana, en fin, el señor Marlaska. No, están nerviosos porque hay cosas que no se pueden ocultar,
por mucho que ellos quieran delegar todo este asunto en la persona de Ábalos, por mucho que quieran personificarlo en Koldo y se laven las manos y digan que aquí están en contra de la corrupción, es evidente que este caso salpica a miembros del Partido Socialista y que aquí estaba implicada mucha más gente de la que nos podemos imaginar. Koldo, por ejemplo, sabía que estaba investigado. Cierto. ¿Por qué sabía que estaba investigado? Se lo dijeron desde el Ministerio del Interior, un ministerio con el que también cerraron un contrato. Es decir, que esto no es cosa de una persona y que es muy difícil, y si nos quieren hacer creer eso, nos toman por tonto a la inmensa mayoría de los españoles al decirnos que esto era absolutamente desconocido para el Partido Socialista, teniendo a varios ministros implicados, 2 expresidentes de una comunidad autónoma implicados, y que esto al final el responsable último es Sánchez. Sobre la cuestión europea, Jorge Buxadé anunciaba que había presentado varias preguntas hoy en el Parlamento Europeo sobre la cuestión. Hay más que indicios de que los fondos europeos se han malversado para este tipo de operaciones, ¿verdad? Sí, de hecho, Armengol, siendo presidenta de Baleares, pues bueno, endosó el coste de esas mascarillas a los fondos europeos. Es decir, y por lo que parece no va a ser el único caso. Aquí también están implicados pues ese uso fraudulento de los fondos europeos, que también investigaremos en lo que respecta a nuestro ámbito de actuación y dentro de nuestras capacidades. Además de lo que... Esta pregunta aquí tengo que aquí tengo que interrumpirle, porque esta es una pregunta que nos hace un montón de espectadores y que yo también me hago. Es decir, ¿por qué no investigan lo de los fondos europeos? Pues a nosotros, vaya, quisiera yo. Por los políticos. ¿Eso cómo se investiga? Es decir, ¿qué instrumentos tiene un señor, un diputado, un grupo parlamentario, ya digo un periodista, para averiguar cómo se han administrado, en qué se han gastado los fondos europeos? Porque algo formidable de este asunto es la opacidad enorme que hay en torno a la cuestión. Bueno, pues eso parlamentariamente, tampoco voy a aburrir al personal, ¿no? Pero parlamentariamente es un trabajo muy arduo que hay que hacer y que evidentemente nuestra labor ahí es bastante complicada, porque esto requiere de un seguimiento durante de mucho tiempo, de preguntas, de solicitudes de información, y que al final uno va sumando y puede llegar a una conclusión. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, nosotros ya en el año 2020 le preguntamos al Gobierno sobre los requisitos que se habían exigido para contratar esta empresa. En aquel momento nos dijeron que no, que cumplían con todas las condiciones para ser contratada. Y 4 años después, que además va a hacer 4 años del inicio de la pandemia, está empezando a salir lo que parece ser la punta del iceberg. Es decir, que parlamentariamente es un trabajo muy arduo y que requiere muchísimo tiempo. Y por eso nosotros acudimos a la justicia, que es de donde se tienen las herramientas necesarias para llegar al fondo de este asunto, con fondos en España y con fondos que provienen de Europa. Le dijo Ábalos a Patricia Rueda, en un vídeo que ha visto toda España, aquello de que el día de mañana se avergonzará usted de esta pregunta que le hacía sobre Koldo. Pero ahí tienes a Ábalos tan pimpante, paseándose por las cadenas en olor de multitudes. Sí, pero estos tienen ya mucho recorrido. Al final, es que estamos hablando de que esto no es nada nuevo dentro del Partido Socialista. Este es el partido, pues, de los ERE, de los indultos a los golpistas, de los que piden los indultos para los responsables de los ERE, del Tito Berni, de los prostíbulos, del dinero de los parados que se utilizaba de esa manera fraudulenta, y de todos estos casos de corrupción que no dejan de ser menos graves que el que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Y ellos lo saben y están nerviosos, claro que están nerviosos, porque están viendo que esto les está salpicando a todos, porque esto es el caso PSOE. Y es una estructura política, pero que se ha demostrado que para lo que ha servido es para hacer caja, sobre todo en los peores momentos de la pandemia, donde los españoles estaban sufriendo y se han aprovechado de esa situación de necesidad para hacer caja. En la sesión de control de hoy, además de mostrarse muy compungidos y decir que ellos condenaban la corrupción, no paraban de repetir que ellos estaban luchando y haciendo todo lo posible por salvar vidas. Pues curiosa forma de salvar vidas, ¿no?, tiene el Partido Socialista. Sobre todo cuando se piensa en el balance, en fin. Efectivamente. Bueno, y por el camino 748 millones de euros que el Tribunal de Cuentas
no reflejó en su informe. 748 millones de euros sin justificar de gastos COVID. El Tribunal de Cuentas. Pues anda que no tienen trabajo en las Cortes. Pues sí, no damos abasto. Pepa Mellar, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en el Gato. Y seguiremos contando lo que vaya saliendo. Pues sí, que no será poco. Que no será poco. No va a ser poco. Gracias mil. Nosotros nos vamos a la publicidad y a la vuelta empezamos a contar la actualidad, incluido lo último, por supuesto, sobre el caso Koldo, Ábalos, PSOE, Chiclano, yo qué sé ya. Hasta ahora mismo.